Cordial saludo, tutor Omar Trujillo. Doy a conocer la tarea 5, la cual es recopilar los escenarios en una presentación. Mi nombre es Elmidaira Martín Martín. Soy el código 1007-421-112. Pertenezco al grupo 2 de propiedades y contaminantes del suelo. Estoy ubicada en Gachetá, Cundinamarca. Pertenezco al SEAT Gachetá. Doy a conocer un pequeño pantallazo de este lugar. A continuación daré a conocer los dos escenarios que se tuvieron en cuenta en las actividades anteriores. En el escenario 1 tuvimos la propuesta de solución al problema de contaminación del suelo por pesticidas y residuos industriales. Como alternativa de solución, escogimos la físico-química denominada tratamiento térmico, de la cual se destacan dos procesos muy importantes, los cuales son la desorción térmica y la incineración. De esas dos subtécnicas térmicas escogimos la incineración, la cual posee unas ventajas y unas desventajas. En las ventajas tenemos que inmoviliza los compuestos orgánicos, los inorgánicos y los metales pesados. La producción de energía, la reducción de contaminación, los hornos cuentan con filtros para atrapar contaminantes, evita la producción de gas metano. Los hornos funcionan en cualquier clima. Estos hornos funcionan con un sistema de monitoreo computarizado y tiene reciclaje efectivo de metales. En las desventajas tenemos que este tratamiento es un poco costoso, puede contaminar el medio ambiente si no se maneja de una manera adecuada y produce suficientes cenizas. En la información bibliográfica, en las características principales, tenemos que los pesticidas pueden ser transportados por el aire, entrar al suelo, a los cuerpos de agua, absorbidos por plantas y animales. El destino ambiental de las pesticidas depende de propiedades físicas y químicas de los plaguicidas, así como las condiciones ambientales. Las propiedades físicas y químicas del pesticida determinan qué es tan probable en que se mueva a través del suelo, qué tan bien se disuelve en el agua y cuán probable es que sea transportado por el aire. Una vez un plaguicida ha sido liberado en el medio ambiente, este puede ser descompuesto por exposición a la luz solar, la cual tiene un nombre de fotólisis, exposición del agua, hidrólisis, exposición a otras sustancias químicas, oxidación microbiana y reducción, actividad microbiana, las bacterias, los hongos y otros microorganismos, las plantas o animales que son el metabolismo. El manejo del problema, entonces, como lo decíamos anteriormente, el proceso de descontaminación se da por medio de la incineración, la cual es una tecnología de tratamiento térmico ex situ que se basa en la aplicación de altas temperaturas al suelo para volatilizar y oxidar los compuestos orgánicos. Altas temperaturas de 785 a 1000 grados centígrados. Para ello se requiere habitualmente un combustible auxiliar que permita iniciar y mantener el proceso. Los gases procedentes de este proceso se arrastran, parten de los contaminantes, por lo que deben depurarse antes de su emisión a la atmósfera. Entre estos procesos tenemos los hornos de combustión más frecuentes utilizados que responden a alguno de los siguientes tipos. El horno de lecho circulante utiliza aire a alta velocidad para generar turbulencias en la zona de combustión y destruir los contaminantes. Este opera a una temperatura ligeramente inferior a la de los otros, la cual está de 785 a 870 grados centígrados. Produce una temperatura uniforme en la cámara de combustión y el ciclón. Tenemos otro horno de lecho fluidizado que utiliza aire a alta velocidad para hacer circular y poner en suspensión las partículas de suelo en un bucle de combustión. Él opera de 870 grados centígrados.
Tenemos el horno de combustión por infrarrojos. Es un sistema que generalmente es móvil, utiliza electrodos de carburo de silicio y alimentación eléctrica para calentar los suelos a las memorias. Opera a temperaturas de 800 grados centígrados, como la anterior. Tenemos el horno rotativo, que es la tipología de incinerador comercial más frecuente. Este horno está formado por un cilindro revestido interiormente con material refractorio. Actúa como cámara de combustión a una temperatura de 980 grados centígrados. El campo de aplicación, entonces, la incineración se emplea para tratar suelos contaminados, como vemos acá en el mapa conceptual, especialmente los derivados de explosivos, el PVC, el PCBS, las dioxinas y los hidrocarburos clorados. Son los suelos contaminados con compuestos orgánicos en los que especialmente se tratan. Tienen elevadas concentraciones de sodio y potasio, lo cual dan lugar a escorias de bajo punto de fusión que pueden ser agresivas para el revestimiento refractorio a formar partículas que obstruyen los conductos del gas. Estos equipos los equipos o materiales que se emplean para la solución de esta contaminación por pesticidas y eh, y demás contaminantes, tenemos el incinerador principal, el combustible y el postincinerador. El esquema de proceso de incineración. Entonces acá tenemos el esquema, el cual gráficamente nos muestra qué proceso se debe tener para llegar a obtener un suelo limpio. Entonces, como observamos en el esquema, está el suelo contaminado, el cual pasa por el incinerador principal mediante aire y combustión. Luego de este pasa al postincinerador, que por medio de aire y combustible tiene un tratamiento de gases, hay gases tratados y por el cual podemos obtener el suelo limpio. Entonces, este es el proceso del escenario número 1. Continuamos con el escenario número 2, que es proponer solución al problema de contaminación del suelo por hidrocarburos y metales pesados. Entonces, la información que pudimos obtener es que característicamente se llama metal pesado a aquel elemento metálico que exhibe una densidad superior a 5 grados sobre centímetro cúbico. No obstante, a efectos prácticos en estudios medioambientales, se extiende esta descripción a todos aquellos elementos metálicos o metaloides de mayor y menor densidad que aparecen frecuentemente. Algunos de ellos son fundamentales para los organismos en pequeñas cantidades. Como se pueden dar cuenta, hay varios elementos químicos que pues uno los puede buscar en la tabla periódica y son los que se vuelven perjudiciales cuando se exteriorizan en concentraciones elevadas, mientras que otros no ejercen ninguna función biológica y resultan en gran medida tóxicos, como los que se observan. Durante las operaciones de explotación, extracción y transporte de los materiales, pueden contaminar el medio ambiente circundante a través de filtraciones o deliberadas. Durante las últimas décadas, los hidrocarburos se han visto que tienen una amplia liberación a contaminantes en el medio ambiente. Afectan generalmente a la fertilidad a través de mecanismos como la toxicidad directa de los organismos en el suelo, reducción en la retención de humedad, compactación, cambios de pH. Entonces, esta toxicidad de los hidrocarburos de petróleo, tanto alifáticos como aromáticos, es variable, pero en general, aquellos de menor peso molecular son mucho más tóxicos.
Entonces, en el manejo del problema tenemos el proceso de descontaminación, tenemos el procedimiento biológico. Entonces, la bioremediación in situ para los hidrocarburos la tenemos mediante microorganismos procariotas, el uso de las bacterias. Entonces, de todas las posibles técnicas, nos concentramos en los tratamientos biológicos o por bioremediación. ¿Por qué los in situ? Porque los in situ son menos costosos, en cambio los ex situ son mucho más costosos y de difícil, por decirlo, eh, obtención. O sea, para nosotros es muy complicado a veces ir a esos procesos de bioremediación ex situ. Entonces, por eso escogimos las bacterias. Esta práctica se basa en beneficiar los procesos microbiológicos que de una forma natural se obtienen en el suelo y sobrelleva la degradación de los contaminantes. La biodegradación consiste en utilizar microorganismos, o sea, las bacterias, para activar la tasa de degradación natural, descomponerlas en componentes menos tóxicos a no tóxicos, obteniendo un suelo útil por el uso de nutrientes. Eh, los microorganismos, algunos de ellos se comen las sustancias orgánicas, obteniendo de estas los nutrientes y las energías que se necesitan. Los microorganismos descomponen los contaminantes, dando como resolución principal el dióxido de carbono y el agua. Al degradarse los contaminantes, es decir, al acabarse la fuente de alimentación de los microorganismos, la población de los mismos disminuye, inclusive hasta desaparecer. El espacio de suministración, entonces se considera como objeto cada uno de estos estados de la materia, el sólido, el líquido y los gases. ¿Por qué? El sólido con utilidades referentes a medios contaminantes como suelos, sedimentos o bien directamente en los residuos, entre otros. El líquido en aguas superficiales y subterráneas, aguas residuales. En los gases, aquellas emisiones industriales, también como productos derivados del procedimiento de agua o suelo. Este espacio de suministración se puede llevar a cabo una sistematización con lo que se puede trabajar. Entonces, se puede trabajar los hidrocarburos de cualquier tipo, los hidrocarburos clorados, los compuestos nitroaromáticos y otros contaminantes, así como los metales pesados. Estos no se metabolizan por los microorganismos de manera apreciable, pero puede ser inmovilizados o precipitados. Este tipo de tratamiento normalmente es la opción más adecuada para recuperar este suelo contaminado del medio donde se encuentra, ya que no es necesaria la preparación y excavación del material contaminado. La descomposición del petróleo y de metales pesados por la vía microbiana es un mecanismo ágil y seguro para eliminar aquellos contaminantes. Por esto es importante estudiar las formas por las cuales aquellos microorganismos asimilan los compuestos del petróleo y de qué manera se pueden acelerar el proceso de descontaminación. Por eso se han venido desarrollando tecnologías de bioremediación en las cuales actúan microorganismos que permiten descomponer cualquier tipo de compuesto tóxico. Para la bioremediación de metales pesados, tenemos el procedimiento biológico que es la fitorremediación, que es el uso de las plantas. Entonces, la fitorremediación es un proceso in situ que consiste en sembrar anteriormente clasificada, que son hiperacumuladoras de metales. Se pueden encontrar plantas terrestres y plantas de humedales, plantas con bajas biomasa que poseen potencial de hiperacumulación, especialmente Tlaspi y especies de Arabidopsis. También se pueden utilizar con estos fines. Es una forma por la cual la concentración de contaminantes del suelo se reduce a niveles tolerables a través de la acción de la planta. Su acumulación y toxicidad de los metales se debe especialmente a la acción humana,
tanto por sus esfuerzos de urbanización de determinados territorios, sus actividades extractivas a nivel industrial y la persecución del incremento de la productividad y eficacia agraria. Los periodos de tratamiento. Entonces, la primordial ventaja de los tratamientos biológicos in situ frente a los ex situ es que el suelo tratado no tiene que ser excavado ni transportado, con lo que los costes se abaratan. Entonces, ahí es donde me refiero, que los procesos in situ son más accesibles que aquellos ex situ. Se pueden aplicar los siguientes tratamientos para descontaminación de hidrocarburos y metales pesados. Entonces, como primero tenemos la biodegradación asistida. Entonces, esta es el procedimiento por el cual microorganismos inoculados, o sea, las bacterias, metabolizan los contaminantes orgánicos que se encuentran en suelos y el agua subterránea, convirtiéndolos en productos finales inocuos. La segunda recomendación que les tenemos es la remediación microbiana. Este tipo de remediación se emplean ciertos microorganismos claramente en el foco de la contaminación. Estos microorganismos se usan en bioremediación, pueden ser los que ya existen, los autóctonos o el terreno perjudicado. Pueden originarse de otros ecosistemas cuyo caso deben ser agregados. Y como tercero tenemos la remediación con plantas, fitorremediación. Entonces, es el uso de plantas para limpiar ambientes contaminados, aunque se encuentra en desarrollo. Constituye una estrategia muy interesante, ya que la capacidad que tienen estas especies vegetales de absorber, de acumular y tolerar altas concentraciones de contaminantes como metales pesados, compuestos orgánicos y radioactivos es muy importante y muy influyente al descontaminar los suministros necesarios. Entonces, en la bioremediación, en este proceso, encontramos suministros necesarios. Entonces, las medidas bioreactivas consisten en la utilización de microorganismos. Acá, como estamos hablando de descontaminar hidrocarburos y estamos hablando de bacterias, entonces es la utilización de microcarburos naturales para degradar sustancias peligrosas a sustancias menos tóxicas. Entonces, hay factores que se pueden inhibir la biodegradación, como puede ser productos tóxicos para los microorganismos, tipos y concentración de microorganismos inadecuada, pH inadecuado, falta de nutrientes, condiciones de humedad inadecuadas y falta de oxígeno u otro receptor de electrones. La fitorremediación, que funciona para los hidrocarburos y los metales pesados, pero en sí y mayormente en los metales pesados. Las medidas ficorrectivas, consisten en el uso de plantas y árboles para depurar aguas y suelos contaminados. Es una técnica pasiva y estéticamente agradable que utiliza la energía solar y se puede usar junto con otras técnicas de limpieza mecánica. Las plantas actúan como filtros y pueden descomponer o degradar contaminantes orgánicos o estabilizar contaminantes metálicos. Son muy útiles en lugares donde la contaminación es poco profunda y no es muy grande. El proceso, entonces acá tenemos el proceso del sistema biológico para la descontaminación de suelos. Entonces ahí tenemos las bacterias degradativas y bueno, pues dan a conocer un dibujito de las bacterias que se añaden para descontaminar. Entonces ahí, como dices, que se basa en la idea de que los organismos son capaces de tomar cosas del ambiente y usarlas para su crecimiento. A medida que va creciendo, esto puede ir descontaminando. Y en la fitorremediación, muchos sabemos que esto está dividido en varias partes y cada uno cumple con una función. Entonces, por eso la fitorremediación se basa en un proceso general que es el de descontaminación, pero en sí está dividido en varias partecitas que es lo que lo ayuda a que sea mucho más fácil y efectiva
este proceso para poder descontaminar los suelos. Entonces, las conclusiones. Bueno, mediante la realización de este trabajo evidencié los procesos que se pueden llevar a cabo tanto en la solución de los suelos contaminados por pesticidas y residuos industriales como en los métodos de recuperación para los suelos contaminados por hidrocarburos y metales. Identifica el proceso de tratamiento térmico, el cual se permite a través del control de la temperatura y la disponibilidad de oxígeno, convertir los materiales peligrosos en dióxido de carbono, agua y otros productos de combustión y comprendiendo con mayor claridad el proceso de tratamiento de la bioremediación y fitorremediación, ya que la descomposición del petróleo y de metales pasados por la vía microbiana es un mecanismo ágil y seguro para la eliminación de la contaminación del suelo. En serio comprendí lo que, lo que lo que funciona, lo que maneja cada método de bioremediación. En sí no tenía muy claro las funciones, pero he comprendido cómo se llevan a cabo en diferentes procedimientos. Mi recomendación personal: para el cuidado del medio ambiente debemos saber que el ser humano no es consciente del cuidado. No somos conscientes, ya que nos estamos exponiendo a crisis ambientales muy altas. Pueden ser el resultado de nuestra mala utilización del medio en que estamos y de los recursos naturales que hay en nuestro alrededor. Es importante que tomemos conciencia para que logremos un cambio que nos lleve a adquirir buenos hábitos, a tomar los métodos de bioremediación más oportunos para alcanzar grandes resultados en los suelos contaminados, siempre teniendo presente las normas ambientales correspondientes, ya que no nos podemos salir de las normas que nos exigen para cumplir cada uno de estos parámetros. Agradezco su atención prestada y pues aprendí mucho en este curso de los procedimientos y de cada una de las cosas que se deben tener en cuenta para llevar a cabo un buen procedimiento. Gracias por su atención. Feliz tarde.